Las 1:30 en punto. Vamos a tomarnos un atrevimiento. Vamos a pasar por alto el servicio informativo, ¿te parece, Pato? Sí, sí. Porque lo amerita el invitado, que es un lujo para nosotros. Yo siempre digo que es un colega porque nunca va a dejar de ser periodista. Es de los que aceptó en algún momento, porque Pino Solanas lo convenció, aceptó dedicarse a la política, pero nunca va a renegar del periodismo. Yo lo sé de buena, porque me lo ha dicho él además. Buen día, Carlos Delfrade, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Un gustazo estar en la queridísima LRA5. Que fue tu casa en algún momento. Vos pasaste fue mi casa por acá durante muchos años tiempo. Y nada menos que durante los levantamientos cara pintada de Semana Santa. Vivíamos adentro de la radio porque ahí donde estaba en informativo hacíamos papelitos en aquel momento convocando a la gente a la plaza o al monumento para defender la democracia. Fue muy impresionante todo lo que se hizo desde aquí. Estábamos muy enamorados de la reapertura democrática. El director era alguien del radicalismo, después había sectores, como siempre, conservadores, casi de derecha del radicalismo, que nos acusaban de montoneros a varios de los que estábamos en el servicio informativo, y nos tuvimos que ir por esa acusación, pero eso vino con Menem. O sea eso. que había una derecha dentro del radicalismo bastante antes de Juntos por el Cambio, ¿viste? Porque algunos se sorprenden con algunos sectores del radicalismo. No, digo, ha tenido sus cosas a lo largo de la historia. Yo creo que es real aquella frase de que no hay nada más terrible que un burgués asustado y mucho cabe para muchos sectores del radicalismo. Sí, señor. Bueno, hay de los demás, ahí están de los otros, claramente. Sí. Es precandidato a diputado provincial por el Frente Amplio por la Soberanía. Estás en campaña. ¿Cómo viene la campaña? Recién dijiste, el levantamiento cara pintada, 40 años de democracia. Estás ahí en la gatera con un libro que después vamos a hablar un poquito. ¿Cómo viene la campaña, Carlos? Muy bien, muy contento por lo que te expresa la gente en la calle. Eso es el insumo básico para tener optimismo. Yo recién le decía a las compañeras en el servicio informativo que la campaña es una montaña rusa emocional. Claro. Hay días en donde te levantás arriba y después en el mismo día bajás de una manera estrepitosa y crees que no te va a votar nadie. Pero es así, porque además los partidos chicos tenemos esa particularidad de saber que no discutís la calle, que tenés una presencia exigua, y después tampoco en los grandes medios de comunicación, porque la verdad que los grandes medios de comunicación, haciendo excepciones maravillosas como esta, hay grandes medios de comunicación que están pidiendo millones de pesos por una nota, y eso verdaderamente es... Y después obsceno. Se la gastan para producirle el programa a Marcelo Tinelli. Claro, y después el problema grande, yo siempre digo, Miguel, el tema del trabajador de prensa. Si vos le tenés que hacer nota al que siempre paga y no le podés cuestionar nada, ya dejás de ser periodista, sos un propagandista. Sí. Trabajo cuasi administrativo terminás, con todo respeto a la gente que hace trabajo administrativo. No, pero seguro. Digo, si vos no podés preguntar lo que tenés ganas de preguntar, ¿dónde quedó el periodismo? Sí, exactamente. Yo creo que ahí hay una cuestión muy fuerte que hay que analizar, que ojalá algún día se pueda analizar en la cuestión que tiene que ver con la ética periodística, porque tiene que ver con el laburo. Es una forma de precarización laboral muy grande. Exacto. Carlos, vos recién hablabas de partido chico, sin embargo, bueno, ya vas acumulando una trayectoria en la legislatura provincial. ¿Por qué la decisión de ir a las pasos provinciales sin referentes, por ejemplo, para cargos ejecutivos en Santa Fe? La misma pregunta se la hicimos a Leo Caruana la semana pasada, claro. ¿No? Él decía, bueno, aquí me conocen y demás, pero bueno, que primero queremos hacer el ejercicio legislativo. En tu caso, llevas ya una mochila importante con un rol muy protagónico en la legislatura, porque tus intervenciones en los días de sesión son muy valoradas, son planteos muy claros, ¿no? Contundentes sobre los puntos de vista que ponen en agenda. ¿Por qué esa decisión de mantenerte en la legislatura? Primero porque no nos da. Si tendríamos que hacer una lista para candidato a gobernador, deberíamos tener candidatos en 16 departamentos. Claro. Y no tenemos. Claro. No tenemos. Vos imaginate, la provincia es enorme, tiene 365 localidades. Nosotros con mucha suerte y dándole una mano a otras fuerzas políticas, con suerte, estamos arañando, a veces decimos 35, a veces 41, pero no superamos el 10%. Así que nos cuesta mucho. Yo igualmente me había propuesto ser candidato a gobernador, porque me parecía que estaba bien, que estaban bien los 8 años en la legislatura, porque la verdad que laburamos muchísimo y hemos presentado, creemos nosotros, la mayor cantidad de proyectos de ley en la historia de la legislatura provincial. Eso es para decirle a la gente, laburamos, no digan que los políticos, o por lo menos no todos
son vagos, no es así. A mí me da mucha bronca eso. Y la verdad que no nos dio, y después las 10 organizaciones que nos juntamos tuvieron además la enorme deferencia de pedirme que sea primer candidato a diputado provincial. Yo tenía otra idea, insisto, tenía otra idea. Pero, y la verdad que sí, bueno, vamos a meterle para adelante. Creo que hay que seguir trabajando por lo que trabajamos. Los enemigos nos definen. A mí el narcotráfico me amenazó de muerte. Vicentín me denominó el enemigo número 1. Hay medios de comunicación que no me sacan absolutamente nada porque me odian los actuales gerentes. Entonces, frente a esos enemigos, el único cuidado que tengo es el voto de la gente. Para seguir haciendo lo que estamos haciendo y diciendo lo que nadie dice, nos tiene que votar la gente el 16 de julio. Y ese mensaje, ese planteo muy contundente sobre tus puntos de vista, los puntos de vista de la fuerza política que representás, también sirvió para, si se quiere, recolectar otros referentes que están desencantados con la forma, digamos, con muchas de las agrupaciones que los contenían. Está en el caso de una vertiente del socialismo, ¿no? Sí. Incluso sectores del radicalismo y sectores del peronismo también. Yo creo que... ¿Qué los identifica, digo, a todos esos referentes que hoy están de alguna manera contenidos en este frente que ustedes representan? No se quieren resignar. No quieren entregar las banderas históricas que lo enamoraron en algún momento del socialismo, del radicalismo, del peronismo. No se quieren resignar a esto de que la política simplemente hace lo que el poder económico le ordena hacer. Y me parece que eso lo ves. Vos estabas hablando de un tipo bárbaro que yo lo estoy conociendo cada vez más, que Leo Caruana, que es un gran tipo y que a mí me parece que era un hombre que no se quería ir si se seguía con el mismo plan, pero lamentablemente... Hapkin y parte del socialismo han resignado absolutamente sus propias historias y se han ido con lo peor de la expresión política del poder económico, que es Cambiemos y sus socios. También teniendo en cuenta que lo que viene también a nivel nacional, a partir de las definiciones de la semana que viene, de la semana pasada, son bravas, son muy bravas. La idea de Massa como candidato de la unidad me parece que queda lejos, pero lejísimos de las banderas históricas del peronismo. Pero eso lo tendrán que resolver los compañeros del peronismo. De hecho, nosotros decimos, en la provincia queda claro que los sectores transformadores del peronismo jamás gobernaron la provincia y siempre fueron furgón de cola. Algún día tendrán que salir de ahí y vamos a construir una identidad política por afuera del peronismo, por afuera del socialismo, por afuera del radicalismo, que son estructuras conservadoras para transformar la provincia, que además tiene una realidad obscena. Mencionaste recién narcotráfico y Vicentín. ¿Sentís que Vicentín fue una gran oportunidad perdida en términos económicos? Y político más que nada. Político. Y el tema del narcotráfico, digo, ¿no? Porque a veces... yo te he visto, digo, lee tus libros, digo, das batallas bastante solo en ese sentido, Carlos, digo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, digo, no? Porque es una deuda enorme que tenemos en la provincia. Antes se solucionaba tan fácil eso. Yo me acuerdo cuando empezábamos acá en Nacional Rosario que hicimos una radio en una villa, claro, en el brazo seco del Saladillo. Y eso era recuperar los barrios desde la política. Y eso es lo que hay que hacer, recuperar los barrios desde la política. Y que la política grande del gobierno provincial, incluso desde la legislatura, que no ha tratado un solo proyecto de ley en 4 años, lo cual es una vergüenza, una gran vergüenza. Y mirá que hemos insistido, pero lo cierto es que la agenda de los temas que se discuten los llevan los partidos grandes, así te imponen los votos. Pero a mí me parece que por arriba un gran acuerdo político para echar a los nichos de corrupción de la policía, que es fundamental. Claro. Cortarle el dinero a los empresarios que acá, en pleno centro de la ciudad de Rosario, le lavan el dinero que viene con la sangre derramada de los chicos. Pero en los barrios, recuperación política de los barrios, recuperación política de los barrios. No es militar el tema, sí es político, absolutamente político, de echar a los policías corruptos y en seccionales que han trabajado históricamente para Los Monos, para Alvarado, para Riquelme, para todos esos tipos que son tan cobardes de amenazar pibes. Hay que ir, alguno de nosotros, alguien de la política tiene que ir junto a la policía y saber que el que se suba a un patrullero, en lugar de cuidar el negocio, cuida a la gente del barrio. Y eso lo tiene que hacer la política. Basta de poner policías, porque se meten
es al revés de lo que dice la gente, de que hay manzanas podridas. No, la caja está podrida, claro. La caja policial está podrida. Y lo que hay que hacer es que las manzanas sanas se sientan acompañados. ¿Quién lo va a acompañar? ¿Los policías corruptos? No, lo vas a tener que acompañar desde la política. ¿Hay soluciones que se pueden aportar desde las bancas que ustedes pueden llegar a colocar dentro de la Cámara de Diputados de la provincia, digamos, pensando en lo que se hizo hasta ahora y lo que se puede llegar a hacer o las alternativas superadoras a lo que ya han planteado? Nosotros lo que decimos es, no podés, menos en el caso nuestro, nosotros ojalá que metamos entre 4 y 5 diputados, este es el sueño que nosotros tenemos. Cuando la montaña rusa anda por arriba, yo sueño con 5 diputados. Entonces, cuando estoy en ese momento, yo digo, con eso podemos influir como para que alguna vez se vote el control político democrático de la policía, que alguna vez, en lugar de poner un policía en la seccional de Las Flores, el otro día estuve en Las Flores, era muy gracioso. Los policías custodiando a los narcos, era una cosa maravillosa que hacía rato no veía. Y no, increíble. Bueno, eso lo tiene que hacer de la política. Entonces sí, yo creo que sí se pueden hacer cosas. Si te votan los proyectos. Ahora, para que te voten los proyectos, necesitas que se mueva la gente por afuera. Por eso la gente tiene que bancar a los que realmente quieren enfrentar. Después la gente puede votar lo que quiera, obviamente, pero le pedimos un ejercicio de responsabilidad, que vea a quién realmente le está metiendo el cuerpo a toda esta historia. Muchas veces cuando se habla de los partidos orientados hacia la izquierda se plantea, bueno, si realmente se unieran, ¿no? Por ejemplo, el Frente de Izquierda en la provincia de Santa Fe va a una primaria, digo, si realmente estuviesen en bloque, ¿no? En un bloque más contundente, quizás los resultados serían otros. ¿Vos lo ves de esa manera? ¿Se puede pensar en una gran izquierda unificada en la provincia de Santa Fe y transportarlo también a nivel nacional? Sí, yo siempre le digo a los muchachos, especialmente a Cribar y a todos los muchachos del PTS, del MST, con el cual estuvimos en el origen de Proyecto Sur. Basta, muchachos, basta de depender de Buenos Aires, pero tienen una visión que lamentablemente es muy de Buenos Aires. Yo creo que Buenos Aires es uno de los cánceres que tiene la Argentina, sin lugar a dudas. Todo lo que viene de Buenos Aires te destruye. Es un país absolutamente unitario. Y ni hablemos para los sectores de izquierda, porque terminan viendo qué pasa a nivel nacional y se pierde la posibilidad de tener un gran frente de izquierda con distintas diversidades y, si se quiere, con distintas intensidades. Pero claramente algunos tenemos todavía esa ilusión. Mencionábamos recién... El libro este es un libro coral, digo yo, porque tiene muchas voces. Claro. Entre ellos está, siempre lo invito a participar, a la gente del MST, a la gente de Giustiniani, a la gente de otros sectores del peronismo como Matilde Bruera, porque eso es lo que yo sueño. Y ahí no hay ningún tipo de problema. Carlos, Santa Fe es un polo irrefutable, ¿no? Sí. Lo vemos en los números. 50.000 millones de dólares, el Producto Bruto Geográfico. Pasalo a peso. 50.000 millones de dólares. Es una locura, ¿no? Esto me lo dijo Walter Agosto, el ministro de Economía. Que habla con poca gente, pero... Sí, se lo pregunté en la legislatura. Carlos, pero no, ¿cuál es la visión tuya de ustedes en relación a, bueno, cómo se puede repartir, ¿no? ese gran aporte que hace Santa Fe? Con valentía, en primer lugar con valentía, que deje de haber tanta cobardía frente a Buenos Aires y frente al poder económico. Pero se puede, entre otras cosas, nosotros decimos, mirá vos, en Brasil ya están avanzando sobre semanas laborales de 4 días. Nosotros decimos, jornada laboral de 6 horas en las 530 grandes empresas, para que en lugar de tener 3 turnos de 8, tengan 4 de 6 y tengas 50.000 puestos de trabajo, casi de movida, con plenitud de derechos laborales y derechos sociales para los dos sectores que más sufren la desocupación, las chicas y los chicos menores de 30 años y las mujeres y los hombres mayores de 40 años. Esto debería ser fundamental. Claro. Ahí tenés un elemento bárbaro, porque ahí nadie le dice que dejen de ganar. Es más, van a ganar más las empresas, estoy seguro de eso, porque ya se ha demostrado eso en Europa, en distintos lugares del mundo. Pero además es la inversión para que empiece a haber una economía mixta en serio. El tema del Estado es la planificación. Como decíamos en Vicentín, una empresa pública supone la participación privada, pero una planificación estratégica del Estado. Si vos lográs eso,
Evitá lo que está pasando ahora. Nosotros, 50.000 millones de dólares por año y 660.000 personas por debajo de la línea de la pobreza. Esta es la obscenidad que nosotros decimos. Absoluta. Es una obscenidad. No recuperamos el Banco Provincial de Santa Fe, la única banca pública que tiene la provincia de Santa Fe, el Banco Municipal de Rosario, que tiene límites además, pero debería aparecer, no solamente en la cuestión de los créditos para la clase media, para los sectores comerciales, sino también como garantía para esas parejitas jóvenes que quieren alquilar, que es otro de los grandes temas, cómo te metes para ayudar a alquilar. El otro día en Villocampo, la abuela de 2 chicos impresionantes nos decía: mi hijo con su señora se fueron a trabajar a Corrientes y me dejaron sus hijos a mí para que yo los cuide. Eso es terrible. Terrible, totalmente. Carlos, Villocampo. No, tremendo, terrible. Ciudad, provincia, 20 años al mando el socialismo, sí. Ahora un socialismo que parece que está en extinción, que se asocia nada más y nada menos que al PRO. Digo, ¿dónde quedó? ¿Qué fue de aquel partido fundado 1890, 1896? ¿Y qué diferencia entre dirigentes como Alfredo Bravo, como Alfredo Palacios? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el camino de este socialismo? Yo lo que creo que a partir del gobierno de Miguel Lichi, yo lo vi en la legislatura, yo fui el más crítico del gobierno de Miguel Lichi durante los 4 años, porque ellos durante 3 años mantuvieron silencio ante todo el despojo y el saqueo que había planificado el macrismo. Incluso llegaron a votar haciendo diferencia, pero lo terminaron votando, los planes fiscales que tenía el macrismo, y que había que adherir a créditos internacionales. Me acuerdo de la diputada Clara García hablando de la ventana financiera, que había que aprovecharla, y me pareció un espanto. Yo digo, a partir de eso hubo para mí un quiebre ideológico. Dejaron de creer en lo que creían, y cuando una persona se quiebra ideológicamente termina siendo una persona resignada, y eso es lo que me parece que no queda, por lo menos en ciertos dirigentes del socialismo no queda casi nada de aquellos principios, porque efectivamente caminar junto a los que son los sepultureros de las grandes mayorías es muy difícil volver de eso. Y fue el momento de mayor ingreso y asentamiento del narcotráfico estos últimos años que te estoy hablando. Sí, nosotros decimos un poco más. Nosotros decimos que igualmente históricamente es así, como vos decís, lo marcás. Pero a mí me parece que hay un momento histórico en la Argentina, nosotros lo marcamos en los libros, los marcamos muchas veces en la legislatura para que quede claro además cuál es nuestra posición, porque han salido cosas supuestamente firmadas por mí que no son mías. Pero en el año 2007, allí hay un gran cambio. México es sancionado por Estados Unidos y Canadá y deja de importar efedrina. La Argentina empieza a importar efedrina de la India. Y a partir de ese momento nos convertimos en abastecedores de los grandes carteles mexicanos. Eso genera que en el mercado interno las bandas que antes se dedicaban al negocio de la violencia, los monos fundamentalmente, o al desguace de autos de alta gama, Alvarado por ejemplo, o Luis Medina, que andaba en eso también con Alvarado, se vuelquen directamente al palo del narcotráfico. Y allí aparece la gran fuerza territorial que tiene el narcotráfico, que es la policía de la provincia de Santa Fe, con acompañamiento de las fuerzas de seguridad que jamás en la vida cuidaron lo que entra y lo que salen de los barcos. Prefectura, aduana, algún día habrá que hacer una investigación en serio por lo que ha pasado con la aduana, especialmente la principal aduana que tiene la Argentina, que es la aduana de San Lorenzo. Ese es un lugar claro. Así que a partir de ese momento claramente allí se vieron cosas. Por ejemplo, alguna vez hombres que fueron gobernantes del socialismo me han dicho no sabíamos qué hacer, por eso terminó siendo el último jefe de policía de Obey, termina siendo el primer jefe de policía de Wiener. Y eso es tremendo, porque políticamente le dijeron a los grandes lectores de la política, que son los comisarios, la seguridad es de ustedes. Le privatizaron la seguridad pública en la policía y acá están los resultados. Carlitos, así que sí, responsabilidad histórica hay. Después, ¿cuál es el grado de connivencia, de corrupción? Es algo que seguimos investigando hasta el día de hoy. Sos un periodista muy comprometido con la política desde hace mucho tiempo. Los otros días charlábamos acá, nos acordábamos, este año el Ciudadano cumple 25 años, me acuerdo de aquellas marchas pidiendo que se reabra el diario, vos encabezando allí. Bueno,
nos decían, a esto no hay que putearlos, y Carlitos iba a por ahí. Digo, recuerdo mucho eso y nos ha marcado a muchos un camino, digo, ¿no? También, ¿qué sentís, digo, siendo un periodista que ha militado mucho, que ha recorrido el territorio y que se dedicó a la política en un momento de su vida, porque sintió que ese era un deseo, pero nunca dejaste de lado, seguís escribiendo, digo, cuando ves que de otro lugar, de otro sector, hay colegas varios, de nuestro medio incluso, que nunca tuvieron una iniciativa política, pero que de repente encuentran allí un lugar, un laburo. Bien, perfecto. Una búsqueda laboral, porque lo que también hay que decir, así como no todos los políticos son iguales, no todos los maestros son iguales, no todas las maestras son iguales, no todos los periodistas son iguales. Claro, señor. No todos producen noticias. Hay algunos que simplemente leen noticias. Está bárbaro. Sí, es un trabajo también, pero de ahí es distinto. Sí. Es distinto a manejar el torno que a limpiar el taller. Es diferente. Los dos son metalúrgicos. Pero es diferente. Sí. El que sabe manejar el torno no sabe hacer cosas. Este emergente, ¿a qué lo podemos adjudicar? O sea, pasando una lo público, el conocimiento público, los partidos políticos se han vaciado a sí mismos. Eso forma parte de la resignación, de la cobardía, de la subordinación al poder económico. Entonces lo fueron vaciando. Es esto que yo te decía. Antes en un barrio, vos solucionabas el tema en determinado barrio metiéndote en el barrio. Sí. Abriendo una escuela, un merendero, una canchita de fútbol. No está más esa idea. Ahora, ¿cuándo empezó a dejarse ver eso? Cuando supuestamente con los medios de comunicación vos planificabas, construías política y construías la votación. Bueno, así nos fue, porque en realidad los grandes medios de comunicación son grandes extorsionadores y generalmente lo que después pasa es que te va desplazando a un mundo irreal. Insisto, vos vas a determinado barrio en Rosario, claramente tu representación en ese barrio no existe, porque hay una representación de eso que se llama la economía informal. La economía informal es en realidad la economía ilegal, y esa economía ilegal tiene quien da el trabajo, quien da y quita una casa, quien da y quita un espacio de alegría, como pasa con los monos en todos los bailes de los fines de semana. Entonces ahí la cuestión es otra cosa. Eso lo vas a resolver teniendo un acuerdo con el gerente de la capital, que es además el gerente del litoral. No, eso no te lo va a resolver eso. Eso es una ficción que se cae a pedazos, que en algún momento va a explotar. Me interesaba ver también, observar, lo mencionabas en el arranque respecto del cierre de los nombres que van, que se anotan para las PASO nacionales del mes de agosto. Hacías una especie de mirada crítica respecto de las fórmulas, ¿no? Que están en pugna, obviamente orientadas hacia la derecha. Ese contrapeso de ideas más de centro-izquierda parece faltar, ¿no? Al menos con el peso que debería tener en un horizonte democrático como el nuestro. ¿A qué se debe, crees vos, Carlos, este panorama, este fenómeno que se está dando? Sí. Toda la vida tratando de pensar al peronismo y nunca llegás a comprenderlo. La verdad que no sé, yo la verdad que amo profundamente y respeto profundamente al peronismo. Yo vengo de familia peronista y termino siendo siempre, digo, la balada del zurdo desubicado.